Bien, nuestra serie de estudios le puse por nombre La predicación y el corazón. Eh, Nuestro propósito no es reunirnos para hablar acerca de técnicas modernas de oratoria. Que finalmente no es lo importante en la predicación, sino que más bien el propósito es que por medio de la predicación la iglesia pueda recuperar lo que podríamos llamar la religión vital. El título de forma general es La predicación y el corazón, porque en nuestra tradición reformada, la predicación que no nace del corazón y que no apunta al corazón es algo simplemente vacío, algo que no cumple el propósito para el cual Dios dio la iglesia y la predicación. Sin embargo, la religión del corazón o la predicación del corazón se ha perdido y la iglesia vive de otras formas. Hay tres sustitutos, podría decir, que son peligrosos para lo que es la religión del corazón. En primer lugar, podemos hablar de un activismo, estar demasiado preocupados por el éxito de forma exterior, los números, las actividades, y nos olvidamos de que toda obra debe ser el resultado inevitable de la piedad interna y el celo por la gloria de Dios. Entonces, el activismo es un problema dentro de la iglesia. Miramos iglesias que tienen muchas actividades, iglesias que tienen muchos miembros, y parece que son iglesias que son fructíferas. Otro peligro, además del activismo, es el del intelectualismo. Es posible deleitarse en las verdades de la Biblia, pero de una forma puramente intelectual. Y creo que nosotros los reformados muchas veces hemos caído en esto. Una religión intelectual, pero sin aplicación, sin humildad, sin transformación, sin santificación en la experiencia personal de cada uno. Y ese también es un peligro. Y por otro lado, un tercer peligro es el del formalismo. Concentrarnos solamente en lo que podríamos llamar un comportamiento correcto, en reglas externas, y esto siempre se degenera y lleva al legalismo, generando una religión fría, poco atractiva, carente del amor cristiano. Entonces, nuestro propósito en estas 4 conversaciones que vamos a tener es recordar que el púlpito es el lugar donde la doctrina se debe encontrar con el alma humana. Y el Espíritu Santo es quien la lleva a ese lugar. Como dice el doctor Joel Beeke, la predicación reformada no es meramente informativa, tampoco meramente emocional, sino que usa la verdad para brillar en el alma del hombre. Nuestra primera sesión, el día de hoy, tiene el título El corazón del predicador. Porque antes de mirar la forma de predicar, antes de mirar al oyente, debemos mirar a aquel que trae el mensaje de Dios. En la teología bíblica, el predicador no es solamente un locutor, sino que un instrumento de Dios. Y por eso su alma debe estar en sintonía con las cosas del cielo. Quiero que pensemos entonces que el éxito de un sermón no se va a medir por la elocuencia del predicador, sino que por la profundidad de su propia comunión con el Dios Trino. Y me temo que la poca efectividad que nosotros vemos en la predicación actual se debe precisamente a eso, a nuestra falta de comunión con Jehová nuestro Dios. Robert Murray McChesney
Mac Cheney, un pastor escocés del siglo XIX, dijo: la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. La mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Por supuesto, en estas palabras resuenan las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. En 1 Timoteo 4:16. Creo que es muy posible que los predicadores nos ocupemos mucho de la doctrina y poco de nosotros mismos. Y que incluso cuando nos preocupamos de nosotros mismos, estemos cuidando las cosas menos importantes, como nuestras capacidades naturales para comunicar, como el contenido doctrinal de la predicación, pero poco estemos cuidando de nuestro corazón, de nuestra vida de comunión con Dios. El directorio de culto de Westminster, acerca del predicador, dice: se presupone que el ministro de Cristo es una persona dotada en buena medida para una tarea de tal peso como esta, por sus habilidades en los idiomas originales y en tales disciplinas y conocimientos que sirven de criadas al estudio teológico, por su conocimiento en todo el cuerpo de la teología, pero por encima de todo en las sagradas escrituras, teniendo sus sentidos y corazón ejercitados en ellas, en un grado más alto que el creyente común. Vean aquí la importancia, el orden. Es importante saber las lenguas originales, el hebreo, el griego, es importante saber teología, pero aún más importante es conocer la palabra, y aún más importante es tener los sentidos y el corazón ejercitados en la palabra. Entonces la cuestión no es solamente si conocemos la palabra, sino que si tenemos nuestro corazón ejercitado en la palabra de Dios. En el mismo sentido, William Steele dijo: para ser pastores genuinos, toda nuestra vida la tenemos que invertir en conocer la verdad de esta palabra, no tan solo verbal, proposicional o teológicamente, sino religiosamente, es decir, devocional y moralmente, a fin de adorar a aquel que se revela en ella y obedecer personalmente a aquel cuyos mandamientos ella contiene en toda la gracia prometida y advertida de dichos mandamientos. Para ser pastores, tenemos que ser hombres alimentados, no tan solo de conocimiento, sino en sabiduría, gracia, humildad, valentía, temor de Dios y sin temor del hombre. Con estas palabras quiero llamar nuestra atención al hecho de que el cristianismo no es solamente una religión del intelecto, sino que del corazón, de la comunión experimental con Dios. Hablemos un poquito de este concepto que quizás puede ser ajeno a nosotros, pero fue muy usado en tiempos pasados: la religión experimental. La religión experimental, también conocido como cristianismo experimental o la religión del corazón, se define como la aplicación práctica de las grandes verdades de la religión a los casos particulares de los individuos. Su principio fundamental es que el cristianismo no solo debe ser conocido, comprendido y creído de forma intelectual, sino que también debe ser sentido, disfrutado y aplicado de manera práctica en la vida de los creyentes. Entonces, en lugar de limitarse a leer o confesar lo que enseña la Escritura, la religión experimental significa que el Espíritu Santo capacita al creyente para comprobar, para adentrarse en esas verdades en su propia existencia. Eso contrasta, por supuesto, con el simple conocimiento teórico. La diferencia la podemos entender comparando el mirar un mapa de un país, siendo ese el conocimiento teórico, mientras que el conocimiento experimental se equivale a viajar realmente a ese país, escalar sus montañas, nadar en sus ríos, ver sus atardeceres. Son cosas distintas.
Quizás podamos ver claramente esta diferencia en las palabras de Job, ahí en el capítulo 42, versículos 1 al 6. Él dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Por eso yo declaraba lo que no entendía, cosas que me eran demasiado difíciles y que yo no sabía. Oye, te ruego y yo hablaré. Te preguntaré y tú me harás saber. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, es posible conocer teóricamente a Dios, conocerlo de oídas, pero es distinto cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando hay una verdadera comunión con Dios. Entonces, para tener un conocimiento experimental de Cristo, no es suficiente con leer o escuchar sermones sobre Él. Es necesario probar, vestir, sentir lo que se ha leído, llegando a poseer a Cristo, disfrutándolo internamente. Es una religión entonces sentida, entre comillas, donde los creyentes experimentan el poder de los misterios de Dios en sus propias almas. Esta obra del Espíritu Santo va a impactar directamente nuestra conciencia, nuestros deseos, nuestras elecciones, nuestros afectos, nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Pero debemos tener cuidado y aclarar qué significa lo que no significa una religión experimental. La religión experimental no consiste en saltarse la escritura. No consiste en experiencias místicas fuera de la palabra. Por supuesto, no consiste en delirios mentales o en agitación de nuestras pasiones. Por el contrario, la única religión práctica verdadera va a estar siempre bien fundamentada en principios bíblicos y va a ser siempre firme en su oposición a todo aquello que es profano. En la práctica, la religión experimental se evidencia, por ejemplo, cuando la doctrina cristiana afecta y transforma el corazón y la conducta. Por ejemplo, creer en la doctrina de la depravación total se vuelve una realidad experimental cuando yo, de forma individual, soy humillado por mi pecaminosidad. De igual forma, la doctrina de la salvación se vuelve experimental cuando yo me refugio genuinamente en mi Salvador, delante de la convicción de mi propia incapacidad. Y aquí llegamos entonces al punto que une nuestro asunto de la predicación con este asunto de la predicación experimental. El predicador debe ser un hombre que practica la religión experimental. Para predicar la verdad con un poder, con una energía verdadera, es necesario que el predicador tenga una comprensión y una experiencia personal y presente de esa verdad. Es imposible hablar con eficacia basándonos únicamente en el conocimiento intelectual o incluso en las experiencias pasadas. Un ministro no puede hablar del maná si no tiene el sabor del maná ofrecido en su boca. No puede hablar del agua viva si ella no está brotando dentro de él. Si el predicador no habla desde un sentido actual de perdón y de comunión con Dios, sus palabras siempre van a ser frías y sin vida. El pastor nunca puede decirle o solo decirle a los demás lo que ellos deben creer o hacer. Él debe creerlo y hacerlo antes que ellos. Ese era el problema de los fariseos. Recuerden, el Señor dijo de ellos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardareis, guardadlo,
y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escuchemos al apóstol cuando él nos dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, quien nos hace triunfar siempre en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso lo dice ahí en 2 Corintios 2, versículos 12 al 17. Cuando el predicador tiene una comunión íntima con Dios, cuando él sabe que está hablando de parte de Dios, delante de Dios, él va a tener un olor de Cristo, un olor de Cristo que puede ser percibido. Por supuesto, esto está hablando de forma figurada, pero a lo que se refiere es que el predicador debe tener la experiencia, debe tener no solamente el conocimiento teórico, sino que la experiencia del caminar con Cristo. Vean cómo la doctrina de la unión con Cristo es central para el ministerio del apóstol Pablo. En Filipenses 3, del 3 al 11, él dice: y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, hecho conforme a su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Observen de qué clase de conocimiento habla el apóstol. Está hablando de un conocimiento que puede ser vivido, experimentado, no solamente conocido. Vean la experiencia de Isaías. Ahí en el famoso capítulo 6, él dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un verdadero profeta tiene un verdadero temor delante, o un temor de Dios en su corazón. Si es así, hará que su predicación, si es así, su predicación hará que otros también puedan caer de rodillas delante del Señor. Y el apóstol Pablo apunta a esto cuando él describe la experiencia de conversión por medio de la predicación. En 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, él dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. El apóstol Pablo aquí está haciendo una comparación entre el hablar en lengua y en profetizar.
Profetizar ahí está siendo usado como predicar, no en lenguas, no en otros idiomas, sino que en el idioma comprendido por las personas que están escuchando. Entonces él dice, cuando antes había dicho, si alguien indocto, un ignorante entra y están todos hablando en lengua, no va a entender nada, va a pensar que son locos. Pero si ustedes están profetizando, ahí quiere decir, están predicando en la lengua entendible, esto va a producir conversión. Así lo oculto del corazón se hará manifiesto. Y ella se va a postrar, como lo hizo Isaías. Se va a postrar sobre su rostro para adorar al Señor. ¿Y qué es lo que esa persona va a declarar? Que Dios está entre vosotros. O sea que la experiencia y la comunión con Dios es real. Creo que entonces ya no es necesario enfatizar más la necesidad de la vida experimental en el predicador. Ahora quiero entonces dar algunos consejos para que podamos mejorar en nuestra comunión con Dios. Para mejorar esta comunión de forma práctica, debemos cultivar una piedad interna, intencional, a través de algunos hábitos. Por ejemplo, el uso diligente de los medios de gracia privados. Progresar espiritualmente siempre va a exigir dedicar tiempo a solas con Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia y de la meditación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Él también le dijo en la segunda epístola, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces los consejos del apóstol Pablo a este joven pastor está, lee la palabra, dedícate en conocer la palabra, traza bien la palabra de verdad. Pero por supuesto, esto no es simplemente una lectura intelectual, como para conocer qué dice la palabra. Hay que seguir el camino de Esdras. Ahí en el capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel estatutos y decretos. Vean, para antes de poder enseñar a Israel, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. O sea que su lectura no era solamente una lectura intelectual, es una lectura que debe llegar al corazón, al alma. Nuestra experiencia leyendo la palabra debe ser como la de Jeremías. Él dice, se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Yo comí la palabra. Entonces, nuestro progreso espiritual va a estar siempre muy unido a nuestra lectura de la palabra de Dios. Una lectura que debe llegar a nuestro corazón, que debe cambiar nuestro corazón, que debe cambiar no solamente en la conversión de personas que no creían a personas que ahora sí creen, sino que creyendo, nuestra vida debe ser cada vez más como la del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se produce ese cambio? Con la palabra llegando a nuestro corazón. Eh, el Señor Jesús nos llama a cerrar o a entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta para tener comunión con Él. Él también, ahí en Lucas 18, dice que les enseñó una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces el Señor Jesús
usa una parábola ahí en Lucas 18 con el propósito de enseñar que es necesario orar siempre. Y por eso el apóstol, ahí en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Pero dijimos que en nuestro crecimiento o progreso espiritual, debe haber oración, lectura y meditación. Para que la palabra llegue a nuestro corazón, tenemos que meditar en ella. Eso implica examinar nuestra conciencia. Y esto es vital, porque la escritura debe ser como un espejo delante del cual nosotros nos miramos, delante del cual nosotros evaluamos nuestras acciones, nuestros pensamientos. Debemos entonces analizar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras faltas de temperamento, nuestros deberes omitidos durante el día. El apóstol nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros debemos confesar diariamente nuestros pecados a nuestro Dios, experimentando el perdón de esos pecados, experimentando la dulce comunión que puede tener aquel que sabe, que reconoce y que experimenta ese perdón. Somos llamados en nuestro análisis diario, al análisis de nuestra conciencia, a cuidar de nuestro corazón, rechazando la idolatría que es tan común en nosotros. En Proverbios 4:23 se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto implica entonces estar atentos a la idolatría que es tan natural en nosotros. Esta idolatría que no se ve haciendo imágenes y arrodillándonos delante de ellas, sino que se ve en nuestro amor inmoderado a ciertas cosas, a nuestro pensamiento constante sobre objetos, sobre metas terrenales. Debemos guardar nuestro corazón asegurándonos de que sea Cristo nuestro deleite, que nada compita con Él en nuestros afectos. Guardamos nuestro corazón guardando el día del Señor. Tenemos 6 días para dedicarlo a las cosas de la tierra, a nuestro trabajo, a nuestros placeres. Pero el día del Señor nosotros debemos guardarlo como un día santo, dedicado para el Señor, para adorarlo, de forma pública, de forma privada, para hacer obras de misericordia, para leer la palabra de forma especial, para tener más tiempo para meditar en ella. Guardamos nuestro corazón cuando aprendemos a ser sumisos a Dios, incluso cuando la providencia es difícil, cuando hay pruebas. La verdadera religión reconoce la mano de Dios en todo. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, en lugar de quejarnos contra las adversidades, la comunión con Dios se hace más profunda cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y decimos, como dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Debemos ser como Job, que después de toda su experiencia de pérdida, de dolor, nos dice ahí el capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nuestra vida espiritual va a crecer cuando nosotros cultivemos el gozo, cuando cultivemos una gratitud constante. Quejarnos o fijarnos solo en nuestros problemas debilita nuestra fe.
En cambio, nosotros debemos abundar en el ejercicio del gozo santo, en la alabanza, dar gracias a Dios en todas las cosas. Va a añadir dulzura a nuestras bendiciones y nos va a consolar en las aflicciones. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros no podemos cultivar el gozo, si nosotros no podemos cultivar la gratitud, entonces no estamos experimentando la comunión con Dios. Porque si estamos experimentando la comunión con Dios, lo demás es irrelevante o no tan importante. Por eso el Señor nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso es mayor. Él nos llama a no hacernos tesoros en la tierra, porque cuando hacemos tesoros en la tierra, el ladrón se los lleva, o las cosas se rompen, se apolillan, finalmente nos duele, hacemos de esas cosas nuestros señores, y ese señor entonces compite con Dios. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos nuestro tesoro en el cielo, cuando hacemos del cielo lo que más amamos, las otras cosas no son competencia para Dios. Él sabe las cosas que son necesarias para nosotros. Todo esto que estoy diciendo estoy razonando las palabras del Señor Jesús en Mateo 5. Él sabe lo que es necesario para nosotros. Y Él como un Padre bueno nos lo da. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestro corazón en esas otras cosas y no en Dios mismo, nuestra experiencia con Dios se ve debilitada. Y por lo tanto también nuestra predicación va a ser debilitada. Lo que Dios quiere es que nosotros dependamos constantemente y personalmente del Señor Jesucristo. Entonces la comunión con Dios no es simplemente entender la doctrina, sino que tratar con el Señor Jesús como un amigo personal, consultándolo en nuestras oraciones, escuchando su palabra diariamente, compartiendo con Él nuestras penas y alegrías. Sin esta cercanía con Cristo, todo nuestro esfuerzo va a fracasar. Pues Él mismo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. El objetivo es poder decir, junto con el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En resumen, entonces, nuestro deber es examinar nuestro corazón diariamente. Debemos buscar erradicar el pecado de nuestras vidas. Aquellos que predican nunca enseñen ni prediquen nada que primero no haya conmovido su corazón. Practiquen la oración diaria, la lectura de las escrituras, la memorización de ellas. No dejen de leer buenos libros, por supuesto, lo digo con un montón de libros atrás. No dejen de leer buenos libros, pero vayan todos los días a la escritura. Aquellos libros que los separan de Cristo, abandónenlos. Busquen aquellos que los van a llevar más cerca de Cristo. Oren para que el Señor elimine de sus vidas el orgullo, que la lujuria no las atraiga, que la avaricia no tenga terreno en su vida, que la pereza no se regocije en ustedes. Así como anhelan buscar a otros o buscar que otros conformen sus vidas a la imagen del Señor Jesucristo, también esfuércense por ver la imagen de Cristo reflejada en su propia vida. Sin la santidad de los predicadores, el pueblo difícilmente va a poder ser santo. Si nosotros no hemos experimentado la dulzura de la comunión con Cristo, difícilmente vamos a poder llevar a otros a experimentarla. Entonces, esto es fundamental.
Y si queremos que nuestra nación, si queremos que nuestras iglesias, que nuestros púlpitos sean usados por Dios, debemos orar y debemos rogar por predicadores que busquen tener comunión verdadera y profunda con el Señor Jesucristo. Las técnicas de predicación no sirven si no hay primero una verdadera comunión con Dios. El próximo miércoles vamos a hablar del tema el corazón de la predicación, donde vamos a ver que la esencia de la predicación es precisamente experimental, es el mensaje de Dios mismo queriendo ser conocido por los hombres. La idea es que ahí veamos de qué forma nosotros podemos hacer que nuestra predicación llegue al corazón de nuestros hermanos. Ahora entonces vamos a cortar la grabación para que podamos conversar un poquito más acerca de este asunto que